Las bombas dejaron de caer sobre la Franja de Gaza y los rehenes regresaron a casa. Es una jornada histórica, María Teresa. Bienvenida, gracias por estar con nosotras. Y para ellos es un renacer. Estos que van a ver son los 20 rehenes israelíes que permanecían en manos de Hamás desde los ataques perpetrados el pasado 7 de octubre de 2023 y quienes hoy recobraron su libertad. En su mayoría, como ven, son jóvenes, entre los 21 y los 48 años. Hay que decir que los niños, las mujeres y los adultos mayores habían sido liberados con anterioridad en otros momentos de cese al fuego. Hoy también 4 de 28 cuerpos de rehenes ya fueron entregados a la Cruz Roja. Para entender mejor el significado de esta jornada, le preguntamos a María Teresa Aya. María Teresa, fueron meses de una presión interna muy fuerte en Israel, no solo de las familias de los rehenes, sino también de la población en general hacia el gobierno para que se lograran estas liberaciones. Finalmente se logran. ¿Qué es lo que hizo que pudieran llegar a casa? Andreina, buenas tardes. Aquí lo importante es recordar que fue precisamente la toma de estos rehenes lo que ocasionó la guerra ese 7 de octubre del 2023. 2 años de guerra y esto fue la causa. Ahora con su liberación se quita el gobierno del primer ministro Netanyahu esa espada de Damocles que tenía encima de tengo que devolver a los rehenes, y es que era una promesa de su gobierno. Eso quiere decir que ahora probablemente va a poder negociar mucho más fácilmente la paz y la estabilidad en la región. Ahora, dicho eso, Andreina, es muy importante recordar que aquí fueron instrumentales países como Qatar, Egipto y Turquía, haciendo presión sobre Hamás para que devolviera a estos rehenes, porque para el grupo terrorista Hamás los rehenes eran un comodín de su propia seguridad. Mientras los tuviera, tenía algo que hablar, podía ponerle condiciones a Israel. Al entregarlos, sentían que ya no tenían garantías para su seguridad, y ahí fue clave el papel de estos 3 países en decirles: nosotros estamos detrás de las garantías de seguridad una vez ustedes entreguen los rehenes. Vimos, María Teresa, además en esta firma de este acuerdo que está Donald Trump flanqueado por los grandes poderes del Golfo, por países pues muy importantes que ahora van a tener un rol fundamental en que se mantenga este primer acuerdo. Entre eso había unas fuerzas de paz que se supone que se tienen que desplegar en la Franja de Gaza. ¿Eso lo ves posible, fácil, factible? En este momento, para el presidente Trump, la idea es que haya un fin del conflicto. Los detalles, y ahí entra toda la administración de la Franja de Gaza, es algo que para él se puede ir negociando día a día en el mediano y corto plazo. Pero es muy importante que se negocie y que, así como se ha permitido la entrada de la ayuda humanitaria, se permita esta reestructuración, esta reconstrucción, porque hay que empezar de ceros de lo que es la Franja de Gaza. Así es. Bueno, en Tel Aviv cientos de personas se congregaron afuera de uno de los hospitales a los que fueron llevados los rehenes israelíes liberados para su revisión médica. Ahí con vítores y cánticos los recibieron. Nuestra compañera de Blue Radio, Caterina Ávila, nos cuenta más. Buenas tardes, pues fue un día de celebración aquí en Israel, la liberación de estos secuestrados. Unos fueron asesinados, pero 20 están regresando al país con vida. Esto comenzó sobre las 2 de la mañana en la Plaza de los Secuestrados. Cientos de personas llegaron allí para celebrar este día y vivirlo pues en compañía de todas las personas que estaban allí, de familias y de conocidos de estas personas. Y la jornada terminó sobre las 11 de la mañana. En 2 tandas se hicieron las liberaciones y en el siguiente informe les contamos más detalles. 737 días, 4 horas y 57 minutos el reloj para traer a casa a los secuestrados finalmente se detuvo en medio de banderas, bailes, cantos, gritos de alegría, aplausos y lágrimas. En la Plaza de los Secuestrados, miles de personas se reunieron desde las 2 de la mañana para ver en pantalla grande el regreso a casa de los 20 secuestrados vivos y los 28 cuerpos de quienes fueron asesinados en cautiverio. El sentimiento era de alegría, pero también miedo. Siento que todo Israel no ha dormido en 2 días. Y sí, todos estamos como que felices, pero también tenemos miedo. No sabemos cómo van a volver. Como que estamos realmente esperando a ver qué pasa. Más que nada es apoyar. Nosotros somos un grupo muy grande de mexicanos que venimos generalmente y todos los que estamos acá vinimos a apoyar y es un sentimiento muy bonito. Ahorita venimos desde temprano porque esto se llena.
Pero la liberación finalmente llegó a las 8 de la mañana y con la plaza totalmente llena comenzó la primera entrega a una delegación de la Cruz Roja. Fueron 7 los liberados. Creo que no hay palabras de cómo escribir este momento en nuestra historia, un momento muy feliz. Se puede ver la gente aquí llegando, todo con sonrisas después de tanto tiempo, de 2 años de mucho sufrimiento a nuestro pueblo. Y realmente es uno de los momentos más felices que yo en mi vida me acuerdo que llegó. Entonces, un momento muy especial para nosotros. Muy emocionante, muy contento de ver que vuelven muchos de los secuestrados muertos, también, vivos, y con dolor por los que no vuelven vivos. 2 horas más tarde fueron liberados los otros 13, entre ellos el Cana Bogbot, el colombiano israelí esposo de la colombiana Rebeca González. Por primera vez después de 2 años se comunicó por vía telefónica con su familia en una emotiva llamada. Y con esta imagen se selló el reencuentro con su esposa. Su familia celebraba que por fin estaba en casa, como cientos de israelíes que hoy están listos para cerrar la herida que dejó el 7 de octubre de 2023. Pues aunque hay celebración en Israel, todavía continúan los procesos para recibir los 28 cuerpos de secuestrados que fueron asesinados en cautiverio. Esto hace parte de lo acordado entre Israel y Hamás. Este es un informe de Caterina Ávila de Blue Radio para Noticias Caracol. El reporte de Caterina Ávila desde Tel Aviv, pero veamos cómo se vivió en el país, en Israel, este tan anhelado regreso de los suyos. Un momento por el que esperaron más de 2 años, en los que cada minuto fue una eterna agonía, bajo el miedo incesante de cuándo llegaría el final, cuando la ausencia iba a dejar de doler. Ese día fue hoy. Para estos padres era imposible contener las lágrimas, al no creer lo que sus ojos estaban viendo. Los abrazos y gritos de alegría se mezclaron con punzadas de dolor. Son escenas que se replicaron una y otra vez. Dos años de pesadilla. He pasado por cosas difíciles en mi vida y siempre he logrado lidiar con ellas. Pero durante estos 2 últimos años sentí que era demasiado tarde. Mucho. No podía más. Previamente, algunos familiares sostuvieron videollamadas con quienes por fin iban a tener en sus brazos. No te lo vas a creer, mi amor, todo estará bien. No habrá más guerra, todos volverán a casa, todos, mi amor, se acabó. Eso es todo, la guerra terminó, volverás a casa, mi amor, te amo, mi amor. Entre quienes volvieron hoy a ver la luz está él, quien hace unos meses dijo estar cavando su propia tumba. Hoy puso fin a un capítulo de horror. Los rehenes fueron liberados en 2 grupos, el primero con 7 de ellos y en el segundo iban los 13 restantes. Hamás los entregó a la Cruz Roja antes de dirigirlos a las fuerzas de defensa israelíes. Después fueron ubicados en la base militar de Reim, en Israel, donde ambulancias les esperaban. Una vez sometidos a revisiones, el reencuentro estaba cada vez más cerca. Los cautivos fueron conducidos por aire junto a familiares, luego por tierra a hospitales, donde se reunirían con otros allegados. Y estas imágenes hablan por sí solas. Es el momento en que minutos antes, las familias de rehenes vieron a sus seres queridos encontrarse con las tropas de las fuerzas de defensa israelíes. Entre tanto, militantes de Hamás condujeron por Han Yunis, al sur de Gaza, antes del esperado intercambio de prisioneros. Ese fue el fin de la operación, que para los familiares es un bienvenidos a la libertad. Bienvenidos de nuevo a casa.
Entre las familias que celebran hoy el regreso de sus seres queridos secuestrados hace un poco más de 2 años por Hamás, también está una familia colombiana. Elkana Bogbot, de 36 años y ciudadano colombo-israelí, vuelve a casa después de 737 días de cautiverio. Junto a los suyos, su esposa colombiana celebra que por fin la tortura terminó. Según una ONG que ha seguido de cerca la situación de los rehenes, Elkana padece de asma y desarrolló una afección cutánea causada por la humedad de los túneles, en donde Hamás mantenía a los secuestrados en condiciones degradantes. También se conoció que estuvo encadenado, privado de comida y aislado durante su cautiverio. Eso sin contar los constantes abusos físicos y psicológicos a los que cautivos eran sometidos. Condiciones inhumanas que hoy quedan atrás y que, aunque seguirán siendo una herida abierta en la memoria, empiezan a convertirse solo en un doloroso recuerdo. Esta foto selló el fin de un duelo congelado en el que vivía la colombiana Rebeca González desde hace ya 737 días. Es el tan anhelado reencuentro con su esposo, Elkana Bogbot, ahora en libertad. Volvieron a ver esa sonrisa que para ambos parecía ya casi solo un recuerdo. Una sonrisa que sobrevivió al miedo, a la distancia y al paso lento de los días en cautiverio. Días antes, así describía Rebeca a Noticias Caracol cómo soñaba que sería el momento del reencuentro. Y la esperanza de cuando regrese, de ver un niño que creció, un niño que todos los días lo esperó, de que todos los días lo recordó, de que no lo cambió por nadie. Y esto va a ser el comienzo de algo muy bonito, un renacimiento de una familia, poder volver a abrazarlo, decirle que ya por la prueba más difícil de su vida la ha superado, porque después de esto no tenemos por qué quejarnos más en la vida. Así como la esperanza nunca se apagó desde que se conoció que Elkana sería liberado, el paso de las horas se llenaba de euforia y ansiedad. Sus amigos le preparaban una fiesta de bienvenida, mientras su madre, en medio de la celebración de su cumpleaños, agradecía al cielo por el mejor regalo de la vida. El primer contacto antes de su liberación se dio a través de esta videollamada, aún con uno de sus captores a su lado. A Elkana se le iluminaban los ojos y sonreía al ver a su familia. Solo les pidió que se calmaran y les confirmó que todo estaba bien. En medio de la euforia, su esposa Rebeca le gritó desde el corazón un mensaje en español. Horas después fue entregado a la Cruz Roja y posteriormente a las fuerzas militares de Israel. Eran alrededor de las 11 de la mañana, hora local, cuando Elkana Bogbot volvió a pisar suelo israelí. Su esposa lo esperaba con una muda de ropa, perfume y un dibujo hecho por su hijo de 5 años. Un niño que desde antes de salir de casa ya esperaba ansioso el momento para volver a abrazar a su padre. De hecho, hace pocos minutos, a través de un comunicado, Rebeca González Bogbot se pronunció sobre esa liberación. Dijo que hoy se cierra el capítulo más oscuro de la vida de su familia. Agradeció a los líderes políticos que lo hicieron posible y a los medios de comunicación. De otro lado, son 1.968 palestinos que fueron liberados. Aquí algunas imágenes del regreso de algunos de ellos. Hay que decir que los palestinos encarcelados en Israel también denunciaron tratos inhumanos e injustos, además de no haberse cumplido el debido proceso para su encarcelamiento, aislados sin poder hablar con sus familias o poder siquiera defenderse en un juicio. Así se vivió este día en la Franja de Gaza. En esta imagen quedó retratado este primer encuentro, que tras 2 años de guerra en la Franja de Gaza, muestra cómo 2 personas volvieron a unir sus corazones. La imagen se extiende por las calles de Ramala, capital de Cisjordania, que se llenaron de familias y amigos quienes recibieron a los prisioneros liberados por Israel en el marco de la primera fase del Plan de Paz para Gaza. Gritos de alegría, abrazos y emociones desbordadas se vivieron en medio de la destrucción que ha dejado la guerra. Gracias a Dios nos sentimos aliviados de haber podido ver cómo está la familia. Que Dios tenga piedad de nuestros mártires y de todos nuestros fallecidos y conceda paciencia a nuestra gente en Gaza. Madres que por meses no vieron a sus hijos, hoy por fin tienen sus corazones en paz.
Gracias a Dios, la guerra ha terminado y nuestros hijos han sido liberados de la prisión israelí. Nuestros corazones por fin están en paz. Esperamos, si Dios quiere, que todos los prisioneros restantes también sean liberados pronto. Tras la tregua, Israel liberó 1.968 presos palestinos, 250 de ellos condenados a cadena perpetua, mientras que el resto simplemente detenidos en medio del conflicto. Algunos llegaron por Ramala, nordeste de Jerusalén, y contaron el infierno que vivieron en las prisiones de Israel. La situación es extremadamente difícil para los jóvenes. No tienen comida, ni bebida, ni atención médica. Sufren una opresión constante y un tormento. Ojalá todos prestaran atención a su situación. Que Dios los proteja. Gracias a Dios, es una sensación indescriptible. Otros fueron liberados en buses que llegaron por el norte de Egipto a la ciudad de Rafah. Estoy muy feliz, es un sentimiento indescriptible. Estoy buscando a mi familia, quiero llegar a ellos. Fui condenado a cadena perpetua y pasé 20 años en prisión. La mayoría de prisioneros liberados mantuvo en su cuello el kifuya, o pañuelo de cuadros blancos que representa la resistencia palestina. Es una sensación indescriptible. Todavía no puedo creerlo. Gracias, Dios. Solíamos esperar esta alegría, pero no la siento porque fue una gran sorpresa. Nos enfrentamos a una presión psicológica extrema y uno no podía creerlo hasta el último segundo. La mayoría de los prisioneros liberados en Gaza fueron detenidos en el enclave durante los últimos 2 años, muchos de ellos sin cargos, pero arrestados bajo el sistema de detención administrativa del ejército israelí. Otros sí fueron condenados por crímenes relacionados al terrorismo. Como vimos, hoy es una jornada de felicidad también del lado palestino, quienes reciben a los prisioneros, muchos de ellos considerados como héroes, aunque para una parte del mundo, algunos también son considerados terroristas, pues han cometido crímenes. María Teresa, ¿qué significado tiene para los palestinos estas liberaciones? Andreina, así como decíamos que la liberación de los rehenes en manos de Hamás era el objetivo número 1 de la guerra para Israel, la liberación de estos presos palestinos, que ellos llaman retenidos en contra de su voluntad por parte del gobierno de Israel, era el objetivo principal para el grupo terrorista Hamás. Es más, se puede decir que la toma de los rehenes ese 7 de octubre del 2023 fue precisamente para lograr un grupo robusto de personas que ellos pudieran después intercambiar por los presos palestinos, dado que el Estado de Israel tiene esa política desde hace décadas de intercambiar presos palestinos por los cuerpos o por los retenidos vivos que haya de ciudadanos israelíes en la Franja de Gaza. Ya lo habían hecho antes y jamás buscaba de alguna manera fortalecerse, utilizando, y esto suena cruel y despiadado, como un comodín de cambio a los rehenes que tomó ese 7 de octubre. Pero no liberaron, María Teresa, algunos de los nombres más prominentes dentro de esta lista de palestinos encarcelados. No, Andreina, ahí está el nombre de Marwan Barghouti, y este es uno de los grandes líderes hoy en día de la causa palestina, que se dice puede unir lo que queda de la autoridad palestina con el grupo terrorista Hamás y lograr una sola entidad política para liderar en Palestina. Pero es que Israel ya aprendió, y en uno de los últimos intercambios a finales de la década del 2000-2009, liberaron 1.000 personas, entre las cuales Anwar Sinwar, quien fue el artífice de los ataques del 7 de octubre, y no iban a repetir ese error, por eso no lo liberaron esta vez. Liberaron otros, pero no todos. Ahí se dieron y ganaron también. Bueno, María Teresa, en medio del alivio por la liberación de los secuestrados y el cese al fuego, sin duda los agradecimientos están concentrados hacia un hombre, y es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue recibido con múltiples muestras de agradecimiento y quien pronunció un discurso histórico. Juan Camilo Merlano, ¿qué dijo Trump? Buenas tardes. Andreina, es un amanecer histórico para un nuevo Medio Oriente. Es el día por el que todo el mundo está orando y finalmente tenemos paz. Eso dijo el presidente Donald Trump con un tono positivo en medio de este viaje que ha estado marcado en efecto por múltiples muestras de agradecimiento histórico también, y en el que hay que destacar que el presidente de los Estados Unidos promete que su plan de paz, implementado en su primera fase, finalmente le podrá traer paz al Medio Oriente. Una visita que para él ha sido excepcional por esas muestras de agradecimiento, no solo por parte de ciudadanos, sino también por parte de, más recientemente, alrededor de unos 30 líderes de todo el mundo que hicieron presencia en esa cumbre extraordinaria de paz en Sharm el Sheikh, en Egipto, para la firma de ese plan protocolario de paz, cuyos detalles aún no conocemos en su totalidad,
pero cuyo gran reto es que sea implementado más allá de esa primera fase y que en efecto pueda traer paz a la Franja de Gaza. Desde el cielo de Tel Aviv se alcanzaba a divisar un agradecimiento gigantesco. En uno de los extremos se ve dibujada la silueta del rostro del presidente Donald Trump, quien desde el Air Force One alcanzó a ver el mensaje, el mismo que en las calles de Israel miles de personas coreaban ante la llegada del mandatario estadounidense y la liberación de los primeros secuestrados. Al aterrizar, el mandatario se desplazó inmediatamente a Jerusalén, al Knesset, el parlamento israelí. Allí firmó el libro de invitados y sostuvo una reunión acompañado del primer ministro Benjamín Netanyahu, con exsecuestrados y familiares de secuestrados por Hamás, quienes extendieron su agradecimiento. Quiero decir que hoy ver a todos regresar es un gran final. Solo quiero que todos los fallecidos también regresen para que todos podamos tener un final como es debido. Los homenajes a Trump se extendieron hasta el recinto del Pleno del Parlamento. Era la primera vez que un presidente de Estados Unidos se dirigía ante ese escenario desde el 2008, durante el gobierno de George Bush. Y la ovación fue prácticamente unánime. Y como era de esperarse, el presidente no solo declaró el fin de la guerra, sino que prometió un futuro próspero, gracias a su acuerdo de 20 puntos que allanó el camino para la liberación de secuestrados y el cese al fuego ahora vigente. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio. En las gradas, entre el público, observaban con ansias al mandatario y le rendían más homenajes portando gorras rojas de Make America Great Again y otras con el mensaje, Trump, el presidente de la paz. Pero en medio de las ovaciones hubo una interrupción al discurso del mandatario. Era por parte de este legislador de izquierda quien pedía el reconocimiento del Estado palestino, Ayman Odeh, pero fue rápidamente retirado del recinto y Trump continúa siendo el centro de atención. Este será recordado como el momento en que todo comenzó a cambiar y a cambiar para mucho mejor, así como Estados Unidos ahora. Será la época dorada para Israel y la época dorada para el Medio Oriente. El mandatario aprovechó las ovaciones y respaldo para hacerle un pedido extraordinario al presidente de Israel, Isaac Herzog, ante los líos judiciales del actual primer ministro Benjamín Netanyahu. Tengo una gran idea. Señor presidente, ¿por qué no le conduce un indulto? Hágalo, por cierto. Eso no estaba en el discurso, como probablemente sepan. Pero me cae bien este caballero de aquí, parece tener mucho sentido. Nos guste o no, este ha sido uno de los mejores presidentes en tiempos de guerra. ¿Cigarrillos y champaña? ¿A quién le importa eso? La referencia es porque acusan a Netanyahu de recibir $195,000 reportados como cigarrillos y champaña. El presidente también aprovechó para agradecer a su equipo, Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y el secretario de Estado Marco Rubio, sobre el que dijo será recordado como el mejor secretario de Estado en la historia. 65 minutos duró ese discurso del presidente Donald Trump ante el Parlamento israelí. Posteriormente se dirigió a Sharm el Sheikh en Egipto, donde hace tan solo unos minutos firmó ese acuerdo de paz, también junto a los países garantes y rodeado de unos 30 líderes, tanto de países así como también de distintas organizaciones. Y así como fue un viaje extraordinario, fue fugaz, porque ya se montó en el avión y viene de regreso aquí a Washington, se espera que llegue en la madrugada. Juan Camilo, el particular liderazgo de Donald Trump, sin duda, hay que decirlo, fue el que logró sentar en la mesa a líderes de más de 20 países que ahora se comprometen a ayudar a lo firmado en este papel que se convierta en una realidad en el terreno. Un triunfo que se anota Donald Trump, que logró reunir en tiempo récord a los poderosos países del Golfo, también a países de Europa y Asia, para acompañar esta primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Vamos a seguir, María Teresa. Este es un paso importante, pero aún queda un largo camino por recorrer y muchos posibles cuellos de botella para alcanzar verdaderamente la paz. ¿Cuáles son esas dificultades que se presentan en las siguientes fases? Andreina, como decíamos, el acuerdo para el presidente Trump tiene un objetivo macro,
el fin de la guerra. ¿Cómo se llega a eso? Es lo que tienen que negociar ahora. Y ahí, en esos detalles, como dicen de manera coloquial, es donde está el diablo. El diablo está en los detalles. Y tal vez aquí el más importante, hay dos. Uno, en la creación del Estado palestino. Veíamos que eso fue tema, por ejemplo, frente al discurso del presidente Trump esta mañana. Y es que en los 20 puntos del acuerdo de Trump no se habla del Estado palestino, ni de la posibilidad que este exista. Y sin embargo, la paz en la región y la estabilidad pasa por ese Estado. Lo segundo es la reconstrucción que hay que hacer en este momento de la Franja de Gaza y quién la va a administrar. Lo lógico, pensaría uno, son los palestinos, pero tampoco se habla de ellos. Se ha dicho por el contrario, no a Hamás y no a la autoridad palestina tal y como está concebida hoy. En ese sentido se dice lo va a administrar el presidente Trump, los europeos ayudados de los árabes. Y para sostener todo esto, mientras se negocian los detalles, el presidente Trump ha dicho que es imperativo ese fondo de cerca de 3 trillones de dólares que van a sostener la parte macro del acuerdo mientras se negocia la parte de los detalles. Es decir, todavía hay muchos retos frente a la creación del Estado y la administración. Por eso hay que tener un optimismo moderado, porque todavía falta mucho, entre eso en la creación del Estado palestino, sin el cual definitivamente no va a haber una paz duradera, porque ese es la causa palestina, es el corazón de la causa palestina. Pero María Teresa, veíamos en la nota de Juan Camilo Merlano que hablaba de que Donald Trump dijo que debía perdonarse a Benjamín Netanyahu, que tiene varios procesos dentro de Israel. ¿Por qué este mensaje de Donald Trump y qué importancia tiene? Andreina, más allá de que es un tema de política interna y se le ha criticado eso a Trump, me parece importantísimo el tema porque en este momento Benjamín Netanyahu está amarrado al poder por cuenta de la coalición que tiene con la extrema derecha, y la extrema derecha es la que dice arrasemos con Gaza, hagamos más asentamientos, no al Estado palestino. Si él se quita esta idea de que lo van a llevar a la cárcel por corrupción el día de mañana, puede darse el lujo de decirle que no a la coalición de la extrema derecha que lo mantiene en el poder. Él no quiere dejar el poder y que lo lleven a la cárcel, pero si ya no tiene ese susto, le dice no a la extrema derecha, y esto abre la vía para que puedan negociar con más facilidad temas como precisamente la creación del Estado palestino. Muy importante. Bueno, con el fin de la guerra en Gaza, miles de gazatíes empezaron a regresar a sus hogares que se encuentran en ruinas, sin comida ni techo. Los camiones con alimentos se han convertido en su único salvavidas. Entre las ruinas, miles de palestinos piensan ahora en reconstruir sus hogares. Los escombros se tomaron las calles, retratando el dolor de una guerra que durante 2 años desplazó, según la ONU, a 9 de cada 10 gazatíes. No sé dónde dormiremos. ¿Dormiremos sobre los escombros? ¿Qué haremos? No lo sé. Me sorprende que toda la casa esté destruida. Los 4 pisos de la casa se derrumbaron. Incluso la habitación de abajo está destruida. Una pequeña habitación de 3 por 3 metros. Todo destruido, el baño también. Pero no es solo la destrucción, también es la angustia por la falta de alimentos y productos esenciales. Por eso los camiones cargados de ayudas humanitarias que van desde Egipto se desocupan en segundos. Sobre los camiones, cientos de gazatíes pelean por llevarse una sola caja de alimentos para darle de comer a sus familias. Espero de verdad que esta ayuda se pueda gestionar oficialmente y entregar a la gente. No puedo hacerlo así, podría ser atropellado por un camión. Así que espero que los países extranjeros ayuden a entregarla a la gente de aquí y la distribuyan como antes. Sin desistir, viven el tercer día del cese al fuego. La destrucción no alcanza a ser descrita con palabras. Cerca de los 2 millones de habitantes de Gaza tuvieron que dejarlo todo. Y hoy, retornar significa un nuevo comienzo. Pero a puertas del invierno, sin comida, sin agua y sin techo, no saben dónde resguardarse. No tenemos trabajo ni casa, volveremos a vivir en las calles, así que ¿por qué deberíamos estar felices? No solo eso, sino que las almas que se han ido, eso es lo que lloramos, más que las cosas materiales que hemos perdido. Las máquinas remueven todo lo que se fue al piso por los ataques de Israel, mientras que los palestinos, entre el polvo y los cimientos de lo que un día fue su casa, buscan los restos de sus seres queridos desaparecidos. Se estima que al menos 14.000 cadáveres estén bajo los escombros.